Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncay con este nuevo video tutorial de Excel. Para mi canal vamos a responder otro nuevo reto del challenge número 383 del perfil de Excel BI de Vijay Verma en la red social de LinkedIn o LinkedIn. Fíjate el perfil de Excel BI en LinkedIn de Vijay Verma. El challenge 383 en donde te voy a responder a partir de una función de tipo lambda recursiva que estoy completamente seguro te va a gustar para que puedas aprender el funcionamiento de funciones, valga la redundancia, funcionamiento de funciones de tipo recursiva dentro de Excel. Vamos a leer el problema, que sería esta parte del texto. Recuerda que si quieres descargar el libro de trabajo de Excel, vas a tener que darle un clic aquí a este enlace, en la partecita de abajo. Aquí tenemos un enlace que te va a llevar directamente al libro de Excel para que lo descargues sin problema. Nos dice, extraiga los números únicos, positivos y negativos, si ellos están inmediatamente precedidos de cualquiera de los símbolos más o menos. Ejemplo, el siguiente, es decir, extraiga los valores o números únicos, positivos y negativos, únicos, positivos y negativos, si ellos están inmediatamente precedidos por cualquiera de los signos más o menos. Entonces aquí tenemos una cadena de texto y tenemos un número positivo y tenemos un número negativo porque se encuentran precedidos por el símbolo de menos y por el símbolo de más. Solo el 6 está precedido por el símbolo de, en este caso, más, aunque aquí haya un número también, y el 34 está precedido por un símbolo de menos, que aquí tenemos, por aquí hay otro número, pero como no tiene un signo de precedencia, entonces nosotros no lo podemos extraer. Bien, entonces nos dan un libro de trabajo que tiene un conjunto de cadenas de texto de prueba y aquí los números positivos y los números negativos que nosotros necesitamos extraer. Para ello voy a utilizar una función de tipo recursiva. Vuelve y valga la redundancia. ¿Cómo funciona una función de tipo recursiva? Una función de tipo recursiva funciona llamándose a ella misma, haciendo un montón de iteraciones hasta consumir, por ejemplo, el parámetro de recursión, que pueden ser los caracteres de una cadena, y cuando termine de consumírselos o cuando termine de iterarlos o de acabarlos, entregue el resultado. Imagine, por ejemplo, que yo tengo el siguiente string. Fíjate, de este string tengo un número de más 3 acá y tengo otro número de más 3 acá. Es decir, tengo que sacar solo una muestra o los valores únicos, es decir, solamente uno de más 3 positivo. Por tanto, se encuentra aquí el 3 positivo y luego tengo un 3 precedido de un símbolo de menos que también tengo que sacar en esta otra parte de la celda. Ahora bien, fíjate de esta otra cadena. Yo tengo un número aquí, pero como no se encuentra precedido, no lo saco. No sé si es positivo o negativo, simplemente me dijeron. De los símbolos de más, aquí tengo un más 4, aquí tengo un número que no tengo por qué tocarlo, pero este más 4 tiene que ser el resultado de los números positivos y este valor de menos 22 tiene que ser el resultado de los negativos. El resto de números que tengo aquí, tanto el 1 como el 3 como el 5, no salen para ninguno de los lados, ni para positivos ni para negativos. Ahora bien, fíjate que aquí tengo un más, pero lo que sigue a continuación no es un número, es un texto, por tanto no tengo por qué sacar ese texto porque no es un número. Este es el punto, te estoy dando prácticamente los requisitos para que tú pienses en la analítica que vamos a hacer con la fórmula hasta entregar el resultado. Mil disculpas allí por la redundancia. ¿Cómo funciona esta fórmula o cómo va a funcionar esta función de tipo recursiva? Consumiendo los caracteres de esta cadena o de cada una de las cadenas que yo le pase. Imagínate una función de tipo recursiva que tome el primer carácter, lo valide para saber si es un número y si es un número antes de él había un signo y si ese signo depende de si es positivo o negativo, lo va a ir arrojando en la columna de los positivos o bien en la columna de los negativos. Si se encuentra un símbolo de más, entonces viene a la izquierda y si se encuentra un símbolo de menos, entonces se viene a la derecha. O bien, imagínate que un signo positivo
es detectado por el valor de 1. Yo lo reconozco mediante esta validación de cada uno de los caracteres, por ejemplo, con un número de 1. Si el valor de la iteración en el carácter que está recorriendo es un signo de más, guarde por allá en una señal o en una banderita o lo que tú quieras invocar una variable, guarda el valor de 1. Si encuentras un símbolo de negativo o un valor de menos, entonces guarda en esa señal el valor de 2 y luego va iterando los caracteres que siguen si son numéricos y los vas guardando dentro del string. En cualquier otro caso, imprime un vacío o imprime un espacio que después puede ser eliminado fácilmente. Y cuando termine de consumir toda la cadena o de recortar cada uno de los caracteres de la cadena con cada uno de sus caracteres, entrego el resultado, parto la matriz y devuelvo como respuesta los números positivos y devuelvo como respuesta los números negativos. ¿Cómo carajos se corre esto dentro de una fórmula o cómo funciona este tipo de función? ¿Cómo va a operar este tipo de función? Entonces, para ello, para no demorarme mucho, fíjate, la tengo aquí en la mente bien clavada. Imagínate que yo tengo una función LED, la cual me va a permitir a mí crear mediante el nombre número 1 una función de tipo recursiva. Vamos a colocarle FNR, que es una función de tipo recursiva, una función recursiva por su parámetro de R, así la voy a detectar y la voy a llamar a partir de ese nombre cuando yo desee ejecutarla, por ejemplo, en otro nombre o en el cálculo de la función LED. Esta función de tipo recursiva la voy a crear mediante un lambda. Recuerda que la función lambda es aquella función dentro de Excel que me permite a mí crear nuevas funciones de hoja de cálculo para yo colocarle parámetros, irla rellenando y hacer algo con ellos. Una función es una máquina. Una función es una maquinita que toma un montón de inputs y te devuelve un output, te devuelve una salida. Eso es una función. Una máquina perfecta en donde tú vas y le pasas algunos elementos de entrada, ella los procesa y te entrega un resultado. ¿Qué parámetro de entrada voy a necesitar? Pues obviamente voy a necesitar el string que yo necesito barrer carácter a carácter. Este lo voy a almacenar en una variable que se llama str o se llama string. Necesito otra variable que me permita detectar mediante una señal para un paso siguiente o para validar un número siguiente si el valor de antes era un signo y si es un valor positivo o un valor negativo. En este punto yo lo voy a llamar así, send de señal, y aquí voy a almacenar o bien un valor de 1 para un carácter de más o un valor de menos para un carácter de menos o un valor de 1 para un carácter de más, un carácter de 2 para un valor de menos y un carácter de 0 para cualquier otro tipo de carácter, bien sea un número o bien sea un alfabeto, en este caso cualquier tipo de consonante o cualquier tipo de vocal que sea diferente de un valor numérico dentro del string y lo voy a guardar dentro de una variable llamada señal. El siguiente parámetro es una variable que me permite guardar los números positivos y el siguiente los números negativos. El último parámetro, que es el más importante, diría yo, de una función de tipo recursiva, es el parámetro que me va a permitir a mí recepcionar el llamado a la misma función recursiva. Este parámetro, por ejemplo, yo le puedo colocar el nombre que yo quiera para reconocerlo y que sea bastante vital observarlo dentro de la fórmula. Yo le voy a colocar FFF. Le voy a colocar así, función recursiva, función recursiva, función recursiva, un FFF. Ahora bien, recuerda que toda función recursiva siempre va a necesitar un parámetro de recursión. ¿Qué carajos es un parámetro de recursión? Un parámetro de recursión es el parámetro o es el punto de control que me permite detener la función recursiva para que ella no siga iterando o siga dando vueltas a lo loco y se consuma la memoria del computador. Necesito frenarla de alguna manera. ¿Cuándo voy a frenar la función? Si voy a estar consumiendo un carácter tras un carácter tras un carácter del string. Imagínate que en el primer ciclo este string va a tener 1, va a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 caracteres. Y yo me consumo 1, me quedan 10 caracteres. En el segundo ciclo me consumo el segundo, me quedan 9. En el tercero me quedan 8, etcétera, etcétera. Cuando llegue a este último y me lo consuma, el string quedó completamente vacío o ya no hay un string.
Entonces voy a establecer un punto de control mediante la función sí, en donde voy a colocar el parámetro de recursión y voy a validar si el valor del string es un vacío, es decir, que ya no hay nada más que barrer, ya no hay un solo carácter que barrer y me entregue la respuesta. Y la respuesta va a ser: concaténame por favor todos los números positivos que encontraste y concaténame todos los números negativos que encontraste. ¿Y con qué los voy a concatenar? Con algún tipo de separador que yo pueda identificar para posteriormente partir los positivos de los números negativos que voy a obtener como respuesta. Y este es el parámetro de recursión, la prueba lógica de la función sí, en donde yo le diga cuando el string llegue inmediatamente a un vacío, imprime el resultado de lo que tenga guardado en la variable llamado positivo y en la variable llamado negativo unido por un parámetro o por una cadena de texto, que en este caso sea un slash. Tú le puedes colocar un palote o un contra slash, creo que aquí sale el palote, sí, pero yo le voy a colocar un slash o le puedes colocar tantos como tú quieras. Lo importante es que los logres identificar. Ahora sí, viene lo bonito, viene la lógica de la función. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear la cadena nueva que va a contener un carácter menos, porque voy a validarlo. Necesito sacar también el primer carácter de esta cadena original que viene cargada dentro del string y luego validar si ese string que estoy sacando es un valor numérico, es un símbolo positivo o bien un símbolo negativo o cualquier otro símbolo. Necesito validarlo. Es decir, mediante el uso de otra función LED, pero de manera interna, que está actuando en la parte falsa del parámetro de recursión con esta función sí, en la parte falsa, fíjate, aquí está la prueba lógica. Y aquí está el valor sí verdadero. En la parte falsa de esta función sí, yo voy a correr otra función LED que me va a permitir crear el nombre, en donde voy a contener un carácter del string, a identificar si es un número con un valor de tipo lógico o tipo boolean, y además también, por ejemplo, el nuevo string que le voy a pasar a la función en caso de que haga una recursión o un llamado hasta que agote todos los elementos del string que voy a barrer hasta obtener el resultado. Entonces, ¿cómo hago esto? De una manera simple. Mira, voy a crear un nombre que contenga el carácter que estoy barriendo por la izquierda. Recuerda que voy a empezar a identificar los caracteres de izquierda a derecha. Por tanto, ¿cómo hago para extraer el primer carácter por la izquierda del string que viene cargado dentro del parámetro? Muy sencillo, mediante el uso de la función izquierda, en donde tome el string que está llegando a la función lambda y extraiga un solo carácter por esa izquierda o extraiga un carácter por la izquierda. El punto es que si la función izquierda yo le voy a colocar el valor de 1 en el número de caracteres, esto de manera opcional se puede omitir. Fíjate que si yo voy a colocar el valor de 1, el número de caracteres es opcional, es decir, el segundo argumento por default, si yo no lo especifico, básicamente lo que va a hacer es extraerse un carácter por la izquierda y luego lo voy a almacenar en el carácter de C del nombre de la función let interna que está corriendo en la parte falsa del parámetro de recursión de la función lambda de autollamado, la función lambda de tipo recursiva. Ahora bien, necesito validar si es número o necesito validar si el elemento de esta C o lo que yo voy a guardar por la izquierda y voy a extraer por la izquierda es efectivamente un número. Imagínate lo siguiente, yo voy a sacar dentro de este parámetro, voy a sacar un carácter de G, voy a sacar un carácter de más, voy a sacar un carácter de 3. Van a entrar tanto símbolos como alfabéticos como números. Entonces necesito para todos averiguar si el valor es un número para poderlo introducir, bien sea en el número positivo o bien sea en el número negativo. ¿Cómo hago para validarlo? Lo hago mediante la función número, en donde tome el carácter y lo multiplique por el valor de 1. Si yo multiplico una consonante o una vocal o bien una letra por el valor de 1, me da un error. La función es número, entonces detecta que el error no es un número y me devuelve el valor de falso. Si es un signo, por ejemplo, como más o menos, entonces es lo mismo, entrega un error y la función es número devuelve un valor de falso.
Si efectivamente la función izquierda extrae un número como texto, entonces al multiplicarlo por 1 se convierte efectivamente en un número, la función en número devuelve un valor de true y este valor de true se almacena y es el que necesito para identificar si necesito guardar el número, bien sea en los positivos o bien en los negativos, dependiendo del valor del signo que tenga cargado anteriormente o en el signo anterior el valor de la C. O que yo tenga guardado en la señal a partir de un número de 1 para identificar si es un símbolo de más o con el número de 2 en la señal para identificar que es un valor de menos. Ahora bien, necesito crear el nuevo string que voy a pasar en la función de autollamado o función recursiva en el primer parámetro y a este lo voy a crear a partir de la función derecha, es decir, necesito crear el nuevo string que no contenga el primer carácter o bien el que esté analizando en un ciclo de la función de tipo recursiva o esté analizando en una iteración de esta función de tipo recursiva. ¿Cómo logro esto o cómo puedo desarrollarlo? Fíjate del truquito. Creo un nombre, por ejemplo, que se llame nuevo string o nuevo str y lo voy a calcular mediante el uso de la función derecha. La función derecha es una función que me permite extraer caracteres de un texto que en este caso va a ser el string que está llegando del parámetro anterior o de la función de recursión anterior o de la función de recursividad anterior o el ciclo anterior y voy a extraerme tantos caracteres por la derecha como caracteres tenga en ese lugar de recursión o como caracteres tenga en el ciclo que está iterando. ¿Cómo hago para contar la cantidad de caracteres? Si lo que yo sé es que la función derecha me está pidiendo cuántos caracteres quieres devolver por la derecha, yo le digo lo que me devuelva la función largo evaluando cada uno de los caracteres restantes que le quedan al string menos el valor de 1. Imagínate que en el primer ciclo el string tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, si cuento la cantidad de caracteres del string, me va a dar el valor de 11 y si le resto 1, entonces obtengo el valor de 10 y la función derecha va a extraer del string que estoy iterando de 11 caracteres 10 por la derecha, es decir, va a contar 10 caracteres de derecha a izquierda y va a omitir el que está evaluando en un ciclo determinado. Con estos 10 caracteres en la otra recursión o en el otro ciclo que haga la función, entonces el string ya va a tener 10 caracteres. 10 menos 1 me voy a traer 9 y quito el anterior. Pero como la señal ya detectó que el símbolo es un positivo con el valor de 1 o un símbolo es negativo con el valor de 2, puedo operarlo mediante la señal sin validar el elemento anterior. Lo valido con el elemento de señal actual que me está guardando si el número es positivo o bien es un número negativo. Entonces, con estos parámetros de entrada, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues prácticamente voy a tomar las decisiones. Voy a utilizar una función sí y voy a validar si el carácter que está llegando en un ciclo determinado es igual a un valor de más. Si es igual a un valor de más, pues quiere decir que la señal tiene que quedar prendida. En otras palabras, tengo que llamar a la función de recursión, quitarle un carácter y colocarle un espacio, en este caso, al número positivo y al número negativo, para que se coloque una nueva cadena numérica, por ejemplo, continua, que contenga un conjunto de dígitos pegados que a lo último necesiten ser separados. En otras palabras, voy a llamar a la función recursiva que se llama FFF, como yo la invoqué en el último parámetro, y si la abro con un paréntesis, ella me está pidiendo el nuevo string. Y este nuevo string está calculado mediante la función derecha con el largo menos una unidad de la cadena de texto que está llegando en la recursión anterior o en el ciclo anterior, como se quiera llamar. Entonces, me está pidiendo la nueva cadena que va a analizar. Yo le digo, está contenida dentro de una variable que se llama nuevo string o NSTR. Le voy a colocar una coma. Como el valor es positivo o el símbolo que está casteando, que estoy analizando, que estoy extrayendo por la izquierda, coincide con el símbolo de más, entonces la señal la voy a dejar prendida con el valor de 1.
Obviamente me está indicando que el símbolo que acaba de encontrar es un número positivo y por tanto en los siguientes símbolos, en las siguientes iteraciones tengo que guardar todo dentro de la variable llamada positivo. ¿Qué voy a colocar aquí dentro de la variable positivo? Lo que me está pidiendo, que sería llenar la variable positivo, pues a ella misma, lo que tenga cargado ella misma, más un espacio. Lo voy a concatenar así porque puede haber un número anterior y necesito separarlo con un espacio de un número anterior. Por ejemplo, en este caso tengo el 65, necesito sumar el 5 y el 6 y el 5 y seguidamente colocar un espacio para sumar el 1 y el 8 y luego un espacio para sumar el 2, el 0 y el 0, que en este caso me da 200. ¿Qué me está diciendo la función que haga? Que coloque ahora el número negativo. ¿Qué es el número negativo? Obviamente, pues el mismo número que está llegando del ciclo anterior más un espacio y lo voy a concatenar así mediante un par de comillas dobles y en el último parámetro tengo el parámetro de recursión que sería el llamado nuevamente a la función y vengo y la llamo y la cierro. Esto se va a correr en la parte sí verdadera de la prueba lógica si detecta un símbolo de positivo. Ahora bien, voy a abrir otra función sí y voy a detectar, por ejemplo, si el carácter ahora es un número de negativo. Tengo que compararlo como una cadena de texto con el símbolo de menos para determinar si el carácter que estoy sacando mediante la función izquierda es un número de negativo. ¿Qué pasa si es un número de negativo? Pues tengo que hacer exactamente lo mismo, llamar a la misma función de tipo recursiva, la copio con control C, la pego con control V, pero en la señal, que sería en este caso esta señal, la voy a colocar con el valor de 2 para que en los siguientes ciclos, si la señal vale 2, no guarde en la variable positiva, sino guarde en la variable de tipo negativa. Y posteriormente, como no tengo que colocar números allí, le voy a colocar un espacio para indicarle que lo que sigue posiblemente es un número y lo separe con un espacio de números que tenga configurados de manera anterior. Ahora le voy a dar una coma, luego le voy a dar una enter y que den el valor si falso de esta función sí. ¿Qué tengo que validar adicionalmente? Si el valor que está llegando es un número, es decir, si el valor del string que está llegando es un número y tengo que validarlo mediante esta señal que me está indicando si el valor del carácter que estoy extrayendo en un ciclo determinado es un valor numérico. Entonces voy a tomar nuevamente otra decisión y tengo que validar dos decisiones ahora, una prueba lógica para validar si esto es un número y el valor numérico que está llegando. Es decir, si la señal obviamente es verdadera, tengo que dejarlo pasar y si la señal es igual a 1, me guarda en la variable positivo y si es igual a 2, me guarda en la variable de tipo negativa. Vamos a hacerla inicialmente para la positiva. Entonces, la prueba lógica tiene que validar lo siguiente. Si la señal que me está llegando, en este caso mediante la variable llamada señal, es igual al valor de 1 y el valor que sigue a continuación es un número y ambas se ejecutan como verdaderas, entonces tengo que almacenar el valor numérico dentro de esta señal o dentro de esta variable, no señal, sino variable positiva que estoy creando para el siguiente o para la siguiente recursión o para el siguiente autollamado. Entonces, en la parte verdadera, vuelvo y llamo a la función de tipo recursiva y la voy a armar aquí contigo. En el nuevo string voy a colocar obviamente el nuevo string menos un solo carácter para que siga validando y posteriormente en la señal pues la voy a dejar tal cual, la señal que traiga por defecto del ciclo anterior, que en este caso vale 1, para que siga incorporando los números en el espacio o el parámetro llamado positivo. Le voy a colocar una coma. ¿Cómo hago para encadenarle el valor del número? El valor del número se encuentra dentro del parámetro de C. Por tanto, tomo la variable que me va a almacenar los números y le concateno el valor de C. Y posteriormente el negativo lo dejo quietico, no tengo por qué tocarlo y a lo último llamo nuevamente a la función de tipo recursiva.
Estoy en la parte falsa de esta función sí. ¿Y qué voy a correr? Pues otro sí para comprobar ahora si la señal vale 2. Si la señal vale 2 y lo que estoy validando en el ciclo siguiente es un número, entonces tengo que guardarlo en el cajoncito o variable de tipo negativa. Entonces, para ello, voy a correr nuevamente dos pruebas lógicas que validen la señal con el valor de 2 y a su vez también si el valor es un número. Si es un número, quiere decir que lo que sigue en el ciclo anterior tiene que guardarse como número en el espacio de negativo. En la parte de la función, de la parte verdadera de la función sí, llamo nuevamente a la función de tipo recursiva y luego coloco el mismo string, es decir, el string que estoy pidiendo, que va a tener un carácter menos, que está calculado aquí con el parámetro llamado nuevo string, le doy una coma y luego sigue la señal. La señal la dejo tal cual como me está llegando y posteriormente el positivo me llega y lo coloco tal cual como me está llegando, sin afectarlo. Ahora, el número negativo, pues prácticamente lo llamo y le concateno el valor del carácter. Como yo sé que es negativo porque tiene la señal en 2 y es un valor numérico, voy a tomar el carácter que estoy calculando mediante la izquierda y se lo concateno al valor del número negativo. Seguidamente, ¿qué voy a colocar? El autollamado de la función. Vengo y cierro y aquí tengo la función de tipo recursiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no es un número lo que llegue? Imagina, por ejemplo, que aquí tengo un símbolo de más. La señal está prendida y está prendida con el valor de 1, pero el carácter siguiente no es un número. Entonces, ¿dónde tengo que colocarlo? En ningún lado. No tengo por qué sumar un valor de letra con un conjunto de números. Tengo que dejarlo pasar. Para cualquier otro efecto, por default, voy a colocarlo en la parte falsa, en donde vuelve y llame a la función de tipo recursiva, abra la función, pase el nuevo string y seguidamente en donde tenga, en este caso, el valor del número positivo, aquí la señal, la voy a establecer en 0 para que se reinicialice la señal y le diga el valor que seguía no era un símbolo ni un número, por favor la señal establezcala en 0 para que el siguiente valor que encuentre con cualquiera de los símbolos me permita nuevamente activarla, bien sea con el valor de 1 o bien sea con el valor de 2. ¿Qué voy a colocarle? Un espacio al positivo, simplemente por control le voy a colocar un espacio y un espacio al negativo. Le concateno un valor de espacio y seguidamente llamo nuevamente a la función de tipo recursiva. En este punto, este paréntesis cierra a la función recursiva de control, que le va a colocar un espacio tanto al número positivo y negativo y va a establecer la señal en 0 para que deje de colocar más números, porque lo que siguen no son números, son cualquier tipo de consonante o vocal. No es un valor numérico. Por ejemplo, aquí tengo un menos y le sigue una R, que a continuación le sigue un 4, pero la señal tiene que estar apagada para que no se almacene, porque el número de 4 en este string no tiene por qué salir, porque aquí no tengo un símbolo positivo o un símbolo negativo, tengo es un carácter de R. Esta parte falsa es la parte de control, la parte que me permite qué hacer si no es un número lo que sigue. Voy a cerrar a la función sí intermedia, luego cierro a la otra función sí intermedia, luego cierro a esta otra función sí intermedia y por último cierro a esta otra función sí intermedia. Fíjate ahora, ¿qué necesito hacer? Esa función se está corriendo dentro de la función LED. La LED de la función sí del parámetro de recursión. Cierro a la función LED, cierro el parámetro de recursión de esta función sí y posteriormente cierro a la función lambda. ¿Esto es una función de autollamado? Sí, es una función de autollamado. ¿Es un poquito compleja? Sí, es un poquito compleja, pero si uno la estudia, tiene todos los parámetros de control para que cuando yo la llame y la ejecute, consuma una cadena y me saque todos los números correspondientes. Por ejemplo, llamo a la función de tipo recursiva llamada FNR, como su nombre lo indica, y le voy a pasar un string. Fíjate, yo le paso el string que me está pidiendo en el primer parámetro, luego en el segundo parámetro la señal la voy a inicializar en 0, simplemente por control inicializo el contenedor de números positivos con un espacio o con un nulo.
con un par de comillas, luego coloco otro par de comillas para los números negativos y luego vengo y llamo nuevamente a la función de tipo recursiva. Evalúo con Enter y tengo espacio, espacio, 3, 3, un slash y en esta parte los números negativos. ¿Qué me queda a mí hacer? Controlar esto. Quitarle los duplicados. Tengo que tomar la matriz que se encuentra antes del slash, partirla en 1000 pedacitos en sus componentes principales, pasarle una función de únicos y luego volver a convertirla en un string y entregar el resultado. Imagínate, por ejemplo, que yo voy a correr en este punto, voy a correr esta otra fórmula. Fíjate, entonces tengo aquí a la izquierda el número de 4 y el número de 22. Ahora vamos a correr, por ejemplo, esta que tiene varios parámetros de salida. Tenemos 100, 300 y el valor de 100. Evalúo con Enter. Tengo 100, un espacio, 300, otro espacio, el punto de control que me separa los positivos de los negativos y aquí tengo el valor de 100. ¿Cómo hago ahora? Tengo que crear ahora una función que me permita hacer el posttratamiento del retorno de la función de tipo recursiva. Esto va a ser una función simplemente que yo cree mediante lambda. ¿Qué voy a consumir? Voy a consumir, por ejemplo, una cadena o voy a consumir un string y voy a dividir el texto de ese string. Me está pidiendo el texto. Yo tomo el valor de la cadena que me está llegando por parámetro desde la función lambda y en el call delimiter lo voy a dejar vacío y seguidamente voy a partir la cadena por un espacio. El espacio que le estoy dejando intencionalmente en la parte del sí, en la parte del sí, en esta otra parte del punto de control le estoy colocando un montón de espacios para que por ella lo pueda partir. Y ya encierro la función dividir texto. Ella va a lograr que yo pueda obtener una matriz como resultado. Y esa matriz como resultado, yo básicamente le voy a calcular los valores únicos y con esto logro eliminar los valores que tenga de manera única dentro de los números tanto positivos como negativos que voy a arrojar producto de la función de tipo recursiva. Ahora bien, ¿cómo hago ahora para convertir esa matriz saliente en una matriz que imprima dentro de una celda? Fíjate, tengo un valor de matriz, tengo otro valor de matriz y tengo otro valor de matriz, pero lo que existe aquí es un string que unió esos tres valores de tipo matriz en uno solo en un string de salida. ¿Cómo hago para hacerlo? Lo hago con la función unir cadenas, en donde en el delimitador, aquí fíjate, en el delimitador yo coloqué una coma y un espacio y posteriormente en ignorar vacías es sumamente importante que lo notes, en ignorar vacías voy a eliminar todos los valores que encuentre vacíos intencionalmente, que serían estos espacios que se convirtieron en vacíos porque acabo de dividir el texto por ellos, entonces las celdas quedaron vacías y con este parámetro de ignorar las celdas vacías únicamente me quedo con los números en una columna que identifica los positivos y otra columna que identifica los negativos. Fíjate que los números que yo tengo acá no tienen signo, aquí yo tengo que colocar los negativos pero ellos no tienen un menos, simplemente tengo que identificarlos en esta columna que son negativos y en esta otra que son positivos, no tienen un símbolo de más. Con lo de menos sería el problema, es fácilmente identificable que es la columna la que está identificando el signo del número, pero el número ahí es positivo. Entonces, con la función unir cadenas, ignoro las vacías, tomo el texto y lo concateno y lo entrego como resultado de esta función lambda. Ahora bien, cierro la función unir cadenas, cierro la función lambda, una coma y ya tengo la función que me va a permitir sacar en una matriz cada uno de los valores y entregarlos nuevamente como una cadena, quitándole los valores duplicados. Los valores duplicados se los quita la función únicos. Ahora bien, ¿cómo hago para iterar este montón de celdas que yo tengo acá con esta función de tipo recursiva y esta otra función que va a permitir hacer el barrido mediante el uso de la función reduce? ¿Qué hace la función reduce? La función reduce es una función de iteración. Una función que itera matrices, una función que barre una matriz. En el valor inicial o el initial value yo le voy a colocar un valor de vacío o le voy a colocar un nulo, más bien no un vacío, con un par de comillas pegado. Luego en el array voy a ir a barrer cada uno de los caracteres y creo el lambda interno con el parámetro acumulador y el parámetro llamado valor. ¿Qué es lo que hace la función reduce? En el primer ciclo
carga el valor del acumulador con este par de comitas o con un nulo o con un vacío, podría decirse así, y luego saca cada elemento del array, que sería esta matriz, y lo va colocando dentro del parámetro llamado valor. Dentro del cálculo de la función lambda interna de la función reduce, voy a crear una función let que me permita correr, por ejemplo, el resultado de este texto desde la función recursiva. El nombre de res va a tener el resultado de aplicar la función de tipo recursiva llamada fnr, en donde en el primer argumento me está pidiendo el string, fíjate, aquí te lo voy a señalar, el string que está llegando por parámetro desde el lambda interno de la función reduce. Entonces llamo al valor de texto que está llegando dentro del parámetro llamado valor de la función reduce a través del lambda interno. Le doy una coma y en la siguiente me está pidiendo la señal. La señal la inicializo con el valor de 0. En el campo de positivos coloco un vacío, aquí coloco otro vacío, simplemente para control, y luego rellamo a la misma función de tipo recursiva. Es decir, aplico el fnr, la misma función de tipo recursiva, que era lo que estábamos haciendo hace un momentico acá para probarla, y ella me va a imprimir una cadena con un slash que me permite dividir los positivos hacia la izquierda, los negativos a la derecha. Bien, y todo esto lo voy a guardar aquí en un parámetro llamado resultado que me va a servir para poder incorporarlo. Incorporarlo dentro de una celda de salida o un conjunto de celdas de salida a la izquierda y un conjunto de columnas o celdas de salida a la derecha de manera respectiva. Ahora bien, en el cálculo de la función let voy a llamar una función de apilamiento en vertical para ir apilando el resultado de esta celda, que tiene que convertirse en dos celdas, es decir, una fila con dos columnas como resultado, y así para cada una de las cadenas que voy a ir barriendo mediante la función reduce. Las voy a ir apilando en vertical. ¿Qué voy a ir apilando en vertical? El valor del acumulador que está llegando a partir del parámetro de A con este vacío que se va a ir cargando, y lo voy a reutilizar en esta función de apilamiento en vertical. ¿Contra qué lo voy a apilar? Contra una función en horizontal que me va a permitir crear los números positivos o la celda de la izquierda con la celda de la derecha, y lo voy a generar a partir de una sola referencia o rango de desbordamiento que tenga una fila por dos columnas. Esto lo voy a lograr rápidamente mediante el llamado de la función. Para ello llamo la función que acabo de crear, que sería esta, que me permite hacer el tratamiento de un texto, de sacar todos los números únicos dentro de una cadena a partir de una matriz de texto que identifique con espacios o los valores numéricos el resultado de cualquier tipo de números. Entonces, con la función la voy a abrir y la función que me está pidiendo, fíjate, f se llama la función. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo un string. ¿Y el string quién lo tiene? Lo tiene esta partecita de la respuesta, pero por el lado izquierdo, es decir, para todos los positivos que se encuentran antes de el slash. Entonces, para ello, simplemente voy a tomar a la función llamada texto antes y tomo el resultado y le digo, extráeme el texto que se encuentra antes del slash. Cierro la función texto antes y posteriormente cierro a la función que me permite hacer el tratamiento y entregar una cadena con todos los valores que en este caso para mí sean positivos o representen números positivos. Dentro del segundo parámetro de la función apilar en horizontal, voy a llamar nuevamente a la misma función y voy a utilizar ahora a la función texto después, en donde llame el valor del resultado y le digo, extráete todos los caracteres que se encuentren a la derecha de ese slash. Cierro a la función texto después, cierro la función de llamado que me permite reventar la cadena y por último cierro la función apilar en horizontal, luego la función apilar en vertical, cierro la función let, cierro lambda del reduce, cierro el reduce y posteriormente evalúo la fórmula y obtengo el resultado. Pero ¿qué es esto? Mira, me está dando un error como resultado.
Este error que me está dando como resultado viene de la función reduce, en donde estoy apilando un vacío a partir de dos celdas que se están creando bajo la misma fila en dos columnas. Entonces, para ello, utilizo a la función excluir, tomo la matriz y excluyo de ella la primera fila. Evalúo con Enter y ya tengo todo el resultado. 3 y 3, 3 y 3, 4 y 22, 4 y 22, vacío, vacío, 1, 3 y 890 serían los dos números negativos, 65, 18, 200, un número vacío, 100, 300, 100, 100, 300, 100, un vacío y luego tengo un número positivo y un número negativo de cada uno de los strings. Todo con una función de tipo recursiva que está operando tras bambalinas para reducir cada uno de los caracteres que yo estoy obteniendo como resultado, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Y así con esto podemos obtener una respuesta que está funcionando detrás de bambalinas a partir de una función de tipo recursiva. Fíjate, una función de recursividad que está haciendo la validación de comprobar si los números que siguen después de un símbolo son números que siguen un parámetro de positivos o un parámetro de negativos y se están guardando sistemáticamente y ordenadamente en dos parámetros que identifican números positivos o bien números negativos. Y luego la fórmula que hace todo el recálculo es una función reduce en donde yo estoy barriendo cada uno de los elementos para comprobar si lo que existe antes o existe después de un slash yo lo puedo notar como números para entregarlos como resultado o simplemente imprimo un par de vacíos. Bien, mis amigos, espero que esta fórmula les pueda servir a ustedes para poder comprobar el poder de la recursividad con pequeñas cadenas de texto. Recuerda que la recursividad dentro de Excel es bastante limitada dependiendo de los ciclos que tenga que hacer, pero para este tipo de ejercicios, aunque la fórmula parezca monstruosamente larga y muy difícil de comprender, créanme, que no lo es, nos permite iterar a la velocidad del rayo utilizando una simple selección para entregar un tipo de resultado como este, un tipo de resultado como este. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.